Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 27. Seguimos desarrollándolo. Vamos al versículo 37. Sobre la cabeza de Cristo había puesto este título. Este es Jesús, Rey de los Judíos. La fraseología exacta del título varía algo en los cuatro evangelios. Por ejemplo, Marcos dice, el Rey de los Judíos. Lucas, este es el Rey de los Judíos. Y Juan, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Los principales sacerdotes protestaron que el título no debía dar una declaración factual, sino únicamente la pretensión del acusado. Entonces, estos líderes religiosos van y se quejan delante de Pilatos y le dicen, no, 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 pero usted cómo le coloca que rey de los judíos. Eso es lo que él dice, eso es lo que él pretende ser, eso es lo que él declara ser, pero pues no es lo que nosotros creemos, eso no es lo real. Y les dice Pilato, ay, ya como quedó, quedó, ya, así quedó la voluntad de nuestro Señor. Sin embargo, Pilato impuso su criterio y la verdad quedó allí para que todos pudiesen verla en hebreo, en latín y en griego. En ese momento de la historia, estos eran los tres idiomas como más comunes, ¿cierto? Como en este tiempo, por ejemplo, el español, el inglés, ¿cierto? Y bueno, algún otro que se vea, pero el judío era muy, el hebreo era muy de los judíos. Entonces, cualquier persona que leyera esa inscripción podía entenderlo, porque estaba en hebreo para judíos, en latín o en griego. Cualquier persona podía entenderlo. Entonces, así fue escrito esa descripción que colocaron sobre la cruz de nuestro Señor. Versículo 38. El impecable Hijo de Dios tenía dos ladrones, uno a cada lado. ¿No había predicho Isaías hacía 700 años que sería contado con los transgresores? ¡Ay, qué tremendo! Vamos a leerlo. Isaías 53:12. 700 años. Una cosa es que tú y yo digamos 8 días antes, yo creo que esto va a pasar y que pase. Pero otra cosa es que tú 700 años antes digas con toda firmeza algo y que eso pase. Entonces, es una cosa, de verdad, eso es escalofriante, ¿cierto? Y miren lo que dice Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios 700 años antes, escribiendo algo sobre nuestro Señor Jesús, escribiendo esto sobre nuestro Señor Jesús, y se cumple al pie de la letra. Al principio ambos bandidos le lanzaban insultos e injurias, pero uno de ellos se arrepintió y fue salvado en sus últimos momentos. Al cabo de pocas horas estaba con Cristo en el paraíso, porque lo que le dice este ladrón es, bueno, ve que su compañero ladrón está injuriando al Señor, ¿cierto? Y pues al parecer él también empezó injuriándolo, pero después como que ve la actitud del Señor, no sé, realmente no sé cómo sería la historia porque no se dice específicamente en la Biblia cómo fue ese arrepentimiento de ese hombre, o sea, por qué si al principio empezó injuriándole, por qué después ya no, pero finalmente le dice a su compañero, tú y yo estamos aquí porque algo hicimos, somos culpables. Esa es la consecuencia de nuestro error, de nuestras faltas. Pero este es inocente, este no tiene culpa de nada. Y le dice al Señor, cuando estés en el paraíso, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice, sí, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Ay, qué tremendo, ¿cierto? Eh, pero me parece eh, muy importante que hagamos, por ejemplo, sobre esta referencia, algunas salvedades. No vemos a este ladrón bautizándose para poder ser salvo. No vemos a este ladrón yendo a una iglesia para poder ser salvo. No vemos a este ladrón haciendo buenas obras con sus semejantes para poder ser salvo. Si ves cómo la salvación no es por obras, solo por gracia. Lo único que tuvo que hacer ese ladrón en la cruz fue reconocer que Cristo Jesús era inocente, que estaba ahí sin ninguna culpa y que creía que era el Hijo de Dios. Por eso le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí, Señor. Y es salvo. Entonces es solo la fe puesta en Cristo Jesús. Ninguna otra cosa. Ni el
bautismo, ni el congregarnos en una iglesia, ni el aprendernos toda la Biblia de memoria. Es importante, claro. Es importante bautizarte, claro. Es importante congregarte, claro. Es importante leer la Biblia y memorizar versículos, claro. Es importante hacer buenas obras con nuestros semejantes, claro. ¿Pero eso te salva? No. Lo hacemos porque somos salvos. Hacemos todas esas buenas cosas porque somos salvos. Versículo 39 y 40. Si la cruz revela el amor de Dios, también revela la depravación del hombre. Los que pasaban se detenían el tiempo suficiente para escarnecer al pastor mientras moría por las ovejas. Imagínate qué triste. Todos los que pasaban no se daban cuenta que escarnecían al Señor Jesús porque Él estaba ahí a causa de ellos. Ahí, el Señor Jesús estaba en esa cruz por culpa de ellos, de todos nosotros los pecadores, y se detenían el tiempo suficiente para burlarse de Él, para escarnecerle. Entonces, cómo esa cruz sí revela el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia del Señor para con nosotros, pero también cómo es el hombre malo, cómo somos perversos. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, le decían al Señor. Mira, yo estoy segura que así el Señor se hubiera bajado y se hubiera vuelto a montar. La gente no cree, no cree. No fue por falta de evidencia, ni de pruebas, ni de milagros, ni de prodigios, ni de cosas asombrosas que la gente no creyó. Fue por causa de la dureza de su corazón, porque eran amantes de su pecado, eran amantes de su vida desordenada, no querían a Dios en su vida y por eso no creyeron. No por falta de evidencia. El Señor resucitó un muerto y querían volver a matar al resucitado, al que había muerto, querían volverlo a matar y querían matar al Señor Jesús para que eso no se hiciera notorio en todo el mundo, para que no se creciera la fama del Señor Jesús, para no tener evidencia de que Él había resucitado un muerto. Entonces mira que no fue falta de evidencia. Aunque el Señor se hubiera bajado y se hubiera vuelto a montar en la cruz o se hubiera bajado, no hubieran creído. Este es el lenguaje de la incredulidad racionalista. Primero ver y después creer. Si ves cómo lo describe William, el lenguaje de la incredulidad racionalista. Cuando tú y yo lo que queremos es primero ver que el Señor haga, y después creo que Él fue el que lo hizo. Caemos en el mismo error, en la incredulidad racionalista. Que esperamos es la evidencia, que esperamos son las pruebas para poder creer. Así no andan los hijos de Dios. Es igualmente el lenguaje del liberalismo teológico. Baja de la cruz. En otras palabras, quita la ofensa de la cruz y creeremos. Dijo William Booth, pretendían que habrían creído si hubiese descendido. Nosotros creemos porque permaneció arriba. Ay, qué lindo. Así es, tú y yo creemos porque permaneció arriba, porque Dios dio su vida y porque llegó al punto de decir, entrego mi espíritu. Él mismo dio su vida por ti y por mí. Por eso creímos, ¿cierto? Versículo 41-44. Los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se unieron a aquel coro. Con una perspicacia involuntaria gritaban, a otro salvó, a sí mismo que se salve, no se puede salvar. Ellos lo decían en son de escarnio, nosotros lo adaptamos como himno de alabanza. Mira cómo el mismo suceso, el mismo evento, tú y yo lo podemos usar para afirmar nuestra fe o para renegar contra el Señor o para desistir de creer en el Señor. Mira, como la misma cosa. A mí me impresiona, por ejemplo, cuando recuerdo la historia de esta mujer que escribió muchos himnos. Ella pierde, bueno, sí, pierde la vista en un procedimiento médico siendo muy niña, muy niña. Y ella usa eso para alabar al Señor. Incluso dice que qué bueno que el Señor la privó de ver tantas cosas hermosas en este mundo porque se hubiera desconcentrado y no hubiera escrito tantos himnos para el Señor. Yo creo que ella es la que perdió la vista en un procedimiento médico o no sé si es la que nació ciega, si alguien recuerda esta historia, porque tengo dos historias. Una es de una mujer que pierde su vista en un procedimiento médico siendo muy niña y otra es que nace siendo ciega. Yo creo que esta es la que nace siendo ciega. Y resulta que ella dice, Señor, bueno, gracias porque me hiciste ciega, porque si no me hubiera distraído con todas estas cosas hermosas que hay en este mundo y yo no hubiera podido escribir para ti. No hubiera podido escribir tantos himnos que ahora la iglesia sigue cantando para el Señor, con los cuales tú y yo alabamos al Señor. Pero otros
a causa de perder la vista, entonces prefieren renegar contra ¿qué va a existir Dios? Si no, no me hubiera dejado sin vista. El mismo suceso, el mismo sol que endurece el barro, derrite la esperma, ¿cierto? Derrite una vela. Entonces, qué tremendo esto. Miren lo que dice, los principales sacerdotes junto con los... bueno, el coro que nosotros como cristianos usamos, o esta situación de nuestro Señor Jesús, el que diera su vida, lo usamos como un coro de alabanza. Entonces Albert lo escribe así, Él no se puede a sí mismo salvar, ya que en la cruz Él tiene que morir. O a los pecadores muertos ya misericordia no podría venir. Ay, Cristo, el Hijo tiene que agotar la culpa para el reo perdonar. Qué bonito. Esto fue cierto en la vida del Señor y también lo es en la nuestra. No podemos salvar a otros cuando tratamos de salvarnos a nosotros mismos. Claro, no podemos salvar a otros si tratamos de salvarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Eh, entonces, lo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Cristo, creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, aceptar su salvación y como no estamos buscando salvarnos porque sabemos que es por gracia, que es Cristo quien hace el milagro, vamos y fluidamente, naturalmente le contamos a la gente lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y les llevamos al que sí les puede salvar. Si es como tú y yo no ayudamos a nadie, si lo que queremos es salvarnos por nuestras propias obras. Por eso tenemos que llevar a la gente a Cristo Jesús, enseñarles qué fue lo que Cristo hizo en nuestra vida para que ellos puedan también obtener la salvación. Los guías religiosos se burlaron de su afirmación de ser el Salvador, de ser el Rey de Israel, de ser el Hijo de Dios. Y también los ladrones se unieron a aquel coro de maldiciones. Los guías religiosos se unieron a los criminales para vilipendiar a su Dios. Vilipendiar a su Dios. No sé qué. Creo yo que es como alguna referencia a algo vil, ¿cierto? Pues como, eh, vamos a ver, espérenme, yo busco aquí el significado de esta palabra. Significado, vilipendiar, debe ser despreciar algo o tratar a alguien con vilipendio. Sí, es despreciar a alguien, ¿cierto? Entonces, los guías religiosos se unieron a los criminales para despreciar a su Dios o vilipendiar a nuestro Dios. Vamos a leer del versículo 45 al 50 en nuestras Biblias. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Como él decía, Elí, Elí, ¿cierto? Entonces estos se confundieron, está llamando a Elías. Versículo 48. Y al instante corrió uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías y le libra. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Nadie se lo quitó. Él lo entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Entregó el espíritu. Dejémoslo hasta ahí, que hasta ahí lo desarrolla William para que no nos adelantemos. Versículo 45. Todos los padecimientos e indignidades que soportó de manos de los hombres fueron poca cosa en comparación a lo que ahora venía sobre él. Desde la hora sexta, es decir, el mediodía, hubo tinieblas no solo sobre toda la tierra de Palestina, sino también en su santa alma, y ello hasta la hora novena, las 3 de la tarde. O sea, imagínate, fueron 4 horas que nuestro Señor padeció esa completa oscuridad del pecado del hombre sobre él. Fue en ese tiempo que llevó la indescriptible maldición de nuestros pecados. En aquellas 3 horas se comprimió el infierno que nosotros merecíamos, la ira de Dios contra todas nuestras transgresiones sobre nuestro Señor Jesús. Nosotros, imagínate, eso parecía un sándwich, espiritualmente hablando. Nuestro Señor en el medio, las tinieblas completas, el pecado y la ira de Dios, todo sobre nuestro Señor Jesús. Todo.
Nosotros lo vemos solo, oscuramente, sencillamente no podemos saber lo que significó para Él dar satisfacción a todas las santas demandas de Dios contra el pecado. Recuerda que Cristo Jesús se hizo pecado por ti y por mí. Llevó sobre Él todas las culpas. Y el juez justo, el Padre, sació toda su justicia. Él necesitaba que se hiciera justicia porque el hombre había pecado contra él y sació todas las demandas de su justicia sobre Cristo Jesús. En la muerte de Cristo Jesús, ¿cómo le fue a nuestro Señor? Lo que pasó en la relación del Padre con el Hijo en ese momento. Y no podemos dimensionar, obviamente, la magnitud del pecado de Cristo, del pecado de todos los seres humanos sobre Cristo. Pero eso fue lo que pasó. Él sació las demandas de justicia que exigía el Padre. Solo sabemos que durante aquellas 3 horas pagó el precio, satisfizo la deuda y consumó la obra necesaria para la redención del hombre. Tú y yo podríamos decir, bueno, pero fueron solo 3 horas. ¿Tú te imaginas cómo fueron esas 3 horas? 3 horas. No, yo me imagino no nos podemos imaginar la tortura de nuestro Señor. Fueron 3 horas. Para ti, 3 horas, para mí 3 horas es una cosa muy rápida, pasan muy rápido. pero, pero espiritualmente pasaron cosas terribles para nuestro Señor en 3 horas. En esas 3 horas, mira lo que dice William, satisfizo la deuda de todos los seres humanos. Obviamente, de todos los que crean, ¿cierto? Está disponible para todos, o sea, como que dio recursos suficiente, él pagó o dejó ahí en la mesa todo lo que se necesitaba. O yo pienso más bien que satisfizo la deuda, pero para con el Padre, ¿cierto? Porque él reconcilió al hombre con el Padre, al, al, al Padre con el hombre. Sí. Dios satisface o Dios reconcilia al Padre con el hombre. El Padre estaba airado con los hombres, por eso dice la Biblia que Él está airado con los malos todos los días, ¿cierto? Él estaba airado con los hombres, entonces no reconcilia con Él. Pero ahora el hombre tiene que reconciliarse con el Padre a través de Cristo Jesús. Pero Cristo paga esa deuda, todo lo que todos debíamos, consuma la obra necesaria para la redención del hombre. O sea, deja todo para que el hombre no, lo único que tenga que hacer es aceptar ese sacrificio. Decir, yo recibo ese sacrificio, yo recibo eso que necesito para que mi deuda quede saldada. Ahí está disponible para todos los hombres. Versículo 46. Hacia las 3 horas de la tarde clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta se halla en el Salmo 23:3. Vamos a leer ese salmo. Salmo 23:3. Esto es un pasaje realmente muy complicado. Uno quisiera entenderlo a plenitud, pero eso es un misterio. Es un misterio. Yo sé que los hijos de Dios lo entendemos de alguna forma, pero transmitirlo es muy complicado, porque es algo por fe, es algo como que tú tienes la certeza, ¿cierto? Pero transmitirlo es muy complicado. Solo la obra del Espíritu Santo de Dios. Si esto te confunde, si pensar es que yo no entiendo muy bien por qué Cristo Jesús murió en la cruz por mí, yo no, yo aquí, mira, ni aquí ni en ninguna parte te voy a poder hacer entender eso. Lo que yo te aconsejo es, ora al Espíritu Santo de Dios, dile, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dame la claridad, dame la comprensión de qué fue lo que tú hiciste en la cruz por mí. Obviamente, como te digo, no vamos a entender a plenitud qué fue lo que le pasó a Cristo Jesús en esa cruz, pero sí podemos de alguna forma sentir esa paz cuando pensamos en eso y cómo comprenderlo, sí, comprenderlo. No entenderlo a plenitud, no dimensionar a plenitud lo que pasó, pero sí entenderlo, como que lo entendemos. Es como la Trinidad, es un misterio. Pero es que son tres y es uno y son tres y bueno, es un misterio, pero solo los hijos de Dios que pedimos al Señor que con su Espíritu Santo nos dé la sabiduría para comprenderlo, lo comprendemos y ya no se vuelve un lío para nosotros, simplemente lo entendemos. Dice el Salmo 23:3, 22:3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. No, Salmo 22:3. Salmo 22:3. Ah, sí, sí, ese es.
Bueno, vamos a ver cómo lo relaciona William con esto. La respuesta se halla en el Salmo 22:3. Tú, santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, por cuanto Dios es santo, no puede pasar por alto el pecado. Ah, bueno, sería esa primera parte, ¿cierto? Pero tú eres santo. Al contrario, ha de castigarlo. El Señor Jesús no tenía pecado en sí mismo, pero tomó sobre sí mismo la culpa de nuestros pecados. Cuando Dios, como juez, miró y vio nuestros pecados sobre el sustituto sin pecado. Mira, yo quiero volverte a leer esto y quiero que le prestes mucha atención. Entonces, como Dios es santo, ¿cierto? Estamos hablando obviamente, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hay santidad, en ellos hay santidad. Em, Ellos son la fuente de la santidad, ¿cierto? Él es santo. Pero entonces, cuando el Padre, que es santo, ve el pecado sobre Cristo Jesús, que es sin culpa, que se hace pecado por nosotros, y Dios, como es un juez justo, se aparta del Hijo de su amor. Cuando el Padre ve al Hijo, que tiene sobre él todo el pecado de todos los seres humanos, se aparta del Hijo. Y dice del Hijo de su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dice la Biblia que Él hizo todo por Él y para Él. Y se apartó de Él, por amor a ti y a mí. Porque Cristo Jesús se había hecho pecado por ti y por mí. Cuando Dios como juez miró y vio nuestro pecado sobre el sustituto sin pecado, se apartó del Hijo de su amor. Fue esta separación lo que hizo surgir del corazón de Jesús lo que la señora Brown llamó de forma tan hermosa el clamor del huérfano Emanuel. Vamos a ver qué dice ella. Elizabeth Brown dice, abandonado. Dios pudo separarse hasta de su propia esencia y los pecados de Adán se han interpuestos entre el justo Hijo y el Padre. Sí, una vez el clamor del huérfano Emanuel, su universo ha sacudido. Se levantó en solitario sin dar eco. Mi Dios, estoy abandonado. Ay, qué lindo eso, ¿cierto? Qué tremendo. El huérfano Emanuel. Recuerda que el Señor anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Creo que sí en Isaías. Y dice que nos será dado un niño, ¿cierto? Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. El huérfano Emanuel. Nuestro Señor Jesús en esa cruz quedó en un momento huérfano. Es el Hijo. Y el Padre lo abandona a causa del pecado que estaba sobre él, que era nuestro, porque tomó nuestro lugar, porque fue nuestro sustituto. Versículo 47-48, cuando Jesús exclamó, Elí, Elí, algunos de los que estaban allí dijeron que llamaba a Elías. No está claro si confundieron los nombres o simplemente estaban burlándose de él. Uno de ellos empleó una larga caña para llegarle a sus labios una esponja empapada de vinagre. A juzgar por el Salmo 69-21, esto no fue hecho como un acto de compasión, sino añadiendo a sus padecimientos. Pues imagínate. Esto no en ningún momento muestra compasión. Tú estás en una cruz, en carne viva. ¿Tú te imaginas cómo le ardían los labios a nuestro Señor? Tenía sed. Que tú me vengas allí, tengo una sed, sí, amiga, un vasadito de vinagre. O tú tienes una herida en tu boca, ay, sí, tengo una sed, sí, mira, un vasadito de vinagre. ¿Cómo te va a quedar la boca? Obviamente, esto no muestra compasión de ninguna forma. Lo que estaban haciendo era incrementar el sufrimiento y el dolor de nuestro Señor Jesús. Le acerca una esponja con vinagre, me imagino que le ardía toda su carita, toda su boca, porque estaba sin piel de los golpes, de los azotes, y tiene sed y lo que le dan es vinagre en vez de agua. Dice el Salmo 69-21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto demuestra escarnio, definitivamente. Versículo 49. La actitud general era esperar y ver si Elías iba a cumplir el papel que le asignaba la tradición judía, acudir en ayuda de los rectos. Pero no era el momento para la venida de Elías, era el momento para que Jesús muriese. Tú recuerdas que el Señor usa a Salomón para escribir el Salmo de Cantares, ¿cierto? De Eclesiastés. Y en Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Creo que es Eclesiastés, ¿cierto? Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir.
No era el momento de la salvación, ni que Elías, ni que nadie viniera. Y como le dice el Señor a Pedro, cuando Pedro le corta la oreja a Malco, que iban a atrapar a nuestro Señor, le dice, ¿tú crees? ¿Tú crees, Pedro, que si yo en este momento clamara al Padre, no enviaría legiones de ángeles a rescatarme, a salvarme? ¿Tú crees que eso no pasaría? Obvio que pasaría, pero no era el momento de salvarlo. Así en tu vida y en mi vida hay momento para todo. Hay momentos en los que veremos la mano de Dios obrar a nuestro favor de inmediato. Hay momentos que vamos a tener que esperar. Hay momentos en los que nos va a sanar así. Hay momentos en los que tenemos que esperar. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar enfermo y hay tiempo para estar aliviado. Hay tiempo para estar en paz y hay tiempo para estar en guerra. En la casa, en el trabajo, donde sea. Hay tiempo para todo. Si el Señor supo esperar el tiempo, no, pues sálveme antes, ¿no? ¿Qué necesidad de esperar hasta allá? No. Era ese tiempo del Señor, era el tiempo de morir. Y Él iba a morir con dignidad. Miren, no aceptar la mirra, no aceptar ninguna cosa que lo anestesiara. Él iba a morir porque ese era el propósito del Padre. Hay temporadas en la vida. Las temporadas van a llegar. No creas que una temporada es para toda la vida. Yo no sé qué situación difícil estés pasando en este momento, pero quiero que pienses que todos son momentos, todos son tiempos. Van a pasar, porque la vida nunca se queda en línea recta. Nunca. La vida es así. Es un sube y baja. Así es la vida. Así la diseñó el Señor. Un día tú y yo vamos a estar en el valle disfrutando de muchas bendiciones, riéndonos, pero al otro día vamos a estar en montes, en cosas altas, en retos, en desafíos. Vamos a estar llorando. Así es la vida. Lo importante es que tú y yo dependamos del Señor en los valles y en los montes. Que tú y yo aprendamos a descansar en el Señor en los valles y en los montes. Eso es lo importante. Pero hay tiempo para todo. Siempre, mira, a mí me ha servido mucho pensar en eso cuando estoy en un momento difícil. Una vez escuché una frase, yo no sé, no recuerdo quién me la dijo, me dijo, Jen, cuando más oscuro está es porque va a amanecer. Pues no es de la Biblia, ¿cierto? No. Sí dice que los hijos de Dios somos como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día se hace perfecto. Entonces, cuando estoy pasando por algo difícil, yo digo, Señor, cuando más oscuro está, yo sé que va a amanecer. Yo no sé, y no sé por dónde va a salir el sol, no sé por dónde va a salir el primer rayo de luz, pero yo sé que va a amanecer, Señor. Y la mano de mi Señor no se ha cortado para bendecirnos. Entonces descansa en el Señor y aprende a vivir esos momentos, esos tiempos, como lo hizo nuestro Señor. Ese era el momento de morir, no era momento de clamar al Padre para que mandara legiones de ángeles. No era el momento de bajarse de esa cruz. Iba a llegar su momento. Su momento de resurrección iba a llegar, pero no era en ese preciso momento. En ese preciso momento era el momento de entregar su espíritu, de dar su vida. Si no, tú y yo estaríamos en este momento condenados al mismo infierno. No habría salvación para nosotros. Versículo 50. Cuando Jesús hubo clamado a gran voz, entregó el espíritu. La gran voz demuestra que murió en poder y no agotado. Qué poderoso. Nuestro Jesús murió en poder y no agotado. No fue que lo mataron, no fue que estaba ya rendido, no. Él murió en poder, entregando su espíritu. Se ha culminado la misión. He acabado la carrera. Llegué al fin de lo que el Padre me puso por delante. Lo cumplí. Ay, qué hermosura. Estaba satisfecho nuestro Señor Jesús porque cumplió la voluntad del Padre. A rajatabla la cumplió. El hecho de que entregó el Espíritu distinguió su muerte de las demás. Nosotros morimos porque hemos de morir. Él murió porque quiso morir. ¿Acaso no había dicho, yo pongo mi vida para volverla a tomar? Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Eso dice Juan 10, 17, 18. Del universo el hacedor, como hombre, por el hombre maldición fue hecho. Las demandas de la ley que él estableció, hasta lo último pagó. Sus santos dedos la planta hicieron. Miren qué tremendo. Qué tremendo que nuestro Señor Jesús
nos recuerde que Él entregó su vida, ¿cierto? Y dice, nos recuerda aquí William ese pasaje que él cita, yo pongo mi vida, pero yo la vuelvo a tomar. Eh, el Señor le dice a los líderes religiosos, destruyan este templo, hablando de su cuerpo, y al tercer día yo lo voy a edificar, yo lo voy a volver a edificar. Nadie en este mundo, tú y yo vemos muchos líderes, ¿cierto? Muchas personas que han marcado la historia de forma muy positiva, y yo no digo que no, hay gente que ha hecho muchas cosas buenas, pero piensa en todos esos que son como el referente para una religión, ¿cierto? Mahoma, Buda, bueno, muchos no hicieron nada bueno realmente, pero por ejemplo Mahatma Gandhi a mí me parece que es un hombre que hizo muchas cosas buenas. Em, y lo tienen como un referente, ¿cierto? De que lo adora mucha gente, pero ninguno de ellos entregó su vida por otros, ninguno de ellos la entregó, la pudo tomar, solo Cristo Jesús pudo entregar su vida, pudo tomarla, nadie se la quitó, nadie, Él la entregó, ninguno de esos hombres, ninguno puede decir al final de su vida, no, no me están quitando mi vida, yo la estoy entregando. No, a todos los mataron. Y si ellos les hubieran dado la opción de seguir viviendo, ¿quieres seguir viviendo y seguir tu causa? Hubieran dicho que sí todos. Cristo no. No, no. Ve, Jesús, tú quieres seguir viviendo. No, no, no. Este es el momento. Este es el momento. Porque así es la voluntad del Padre. Eso era lo que demandaba la voluntad del Padre. Ay, bueno, aquí quedó otra parte de la frase. No creí que era más larga, pero la leemos mañana porque ya no nos da tiempo. Mañana la leemos desde el principio. Gracias por estar acá. Dios te bendiga y mañana nos vemos con la ayuda del Señor.